Muy buenas, bienvenidos otra vez. Después de un periodo vacacional corto, de apenas una semana, un poco larga, bueno, pues volvemos a la carga. Y amenazo con publicar varios vídeos en las próximas semanas para poder dar un impulso a este recorrido que tenemos hacia la guerra civil, siempre, por supuesto, del modo más riguroso posible en lo que respecta a nuestra mirada hacia la historia. Poco a poco estamos haciendo una comunidad, creo que muy interesante, de amantes de la historia, de este periodo de nuestro pasado reciente, que vivieron probablemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, depende de la edad que tengamos, de la generación a la que pertenezcamos. Ellos nos contaron su visión muy concreta, muy particular, de un pueblo, de una ciudad, del campo, donde vivían, de lo que sucedió en el barrio tal o en el barrio cual si vivían en una ciudad, o de lo que pasó en la villa o en el pueblo si vivían en zonas rurales. Seguro que todos hemos oído historias, sobre todo de los procesos que llevaron a la guerra civil y fundamentalmente de los propios días de la guerra civil. En ese recorrido que hemos ido haciendo, si ustedes, y hoy yo creo que podemos hacer un pequeño balance, se dan cuenta que han ido apareciendo una serie de protagonistas, poco a poco, militares, protagonistas del mundo obrero. Si recuerdan ustedes el capítulo de la huelga de 1917, donde aparecen 4 socialistas, entre los cuales, pues 2 de ellos, Julián Besteiro y Largo Caballero, ahora van a ser protagonistas muy importantes en la República, también lo serán en la Guerra Civil. Después apareció Indalecio Prieto. Por supuesto, Pablo Iglesias, que es el iniciador del Partido Socialista Obrero Español, el creador del partido, el fundador del partido. Hemos visto la trayectoria de todos desde su juventud, cómo han ido progresando, el tiempo que han estado en prisión, los avatares de las huelgas generales. También hemos visto la importancia del ejército, cómo la ley de jurisdicciones de 1906 había dado un poder paralelo a esos tribunales militares para poder ser vigilantes de la actitud de cierta prensa que era contraria a la Fuerza Armada, sobre todo después del desastre de 1898, en la pérdida de las últimas provincias de ultramar de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí, después de muchísimos capítulos, y ahora nos vamos acercando poco a poco en este proceso que estamos haciendo a la República a 1936. No va a ser breve el proceso republicano porque es muy, muy, muy importante. Desde mi punto de vista, y estas serán unas conclusiones que hagamos al final, Anual, el desastre de Anual, al que dedicamos 5 capítulos, y un sexto que hablaba de las consecuencias del desastre, va a ser determinante para que la monarquía, al fin y al cabo, se venga abajo y facilite la llegada, como hemos visto, de este gobierno provisional de la República de una forma un tanto extraña, ¿no? A través de unas elecciones municipales en las que, por dejación del gobierno instaurado por el régimen, lo que quedaba del régimen de la Restauración, pues se va a hacer con el poder, como hemos ido viendo a lo largo de estos últimos vídeos. Estábamos centrados, apenas acaban de llegar al poder los republicanos, el problema de Cataluña, como hemos dicho al principio, el día 17 de abril, que bueno, queda solucionado tras la visita de Nicolau Dolbert, de Fernando de los Ríos, de aquel malagueño del Partido Socialista Obrero Español, que convenció a Francesc Macià para que, bueno, en lugar de llamarse República Catalana, que aquello se llamara Generalitat de Cataluña o Generalidad de Cataluña, que es en realidad como dice el diccionario, debe decirse en castellano. Cuando hablamos en castellano es Generalidad de Cataluña. Bien, pues después de este proceso, como decimos, y de esta reunión tan importante, era fundamental que Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la Segunda República, fuera a Barcelona para consolidar esa unión, consolidar ese acuerdo entre el líder, el ya presidente de la Generalitat de Cataluña, y el presidente de la Segunda República.
Este encuentro va a tener lugar el día 25 de abril. En estos pocos días, fíjense, estamos a prácticamente 11 días de proclamarse la República, en primer lugar en Éibar, y luego en Barcelona y por último en Madrid. En estos 11 días pasan muchísimas cosas y es importante que las vayamos mencionando para luego ir dando espacio a los meses posteriores. ¿Por qué tantas cosas y en tan pocos días? Porque el gobierno provisional va a hacer Consejo de Ministros a diario y de ese Consejo de Ministros van a salir uno tras otro un montón de decretos que van a afectar de lleno a la vida cotidiana de los españoles y sobre todo a los estamentos o a aquellas instituciones del Estado que habían sido determinantes durante la época de la Restauración. La Iglesia Católica, el Ejército, la Marina, o el Ejército y la Armada, por supuesto los tribunales de justicia, ya que el gobierno provisional se atribuye plenos poderes, aunque luego veremos que en sus declaraciones siempre dirá que deja a los tribunales hacer y que no quiere inmiscuirse en los tribunales de justicia, y todos aquellos estamentos que habían venido de la monarquía, la estructura del Estado centralista, que se basaba, como hemos dicho muchas veces, en ayuntamiento, diputación, provincial y por último el Estado, sin organizaciones regionales intermedias. La Generalitat, por tanto, va a ser la primera organización intermedia tras el cierre o tras la finalización de la Mancomunidad Catalana, que fue abolida por el general Primo de Rivera durante el proceso de la dictadura, creo que recordar que en 1925 o 1926, perdónenme el lapsus exacto de la fecha, ¿no? Muy bien, pues dicho todo este proceso introductorio, vamos a ver qué decretos de estos primeros días son más o menos importantes que tengamos que poner sobre la mesa, como siempre haciendo un ejercicio de síntesis, pero sin dejarnos en el tintero ninguna de las cosas que pensamos que pueden ser importantes y muy a tener en cuenta y que luego van a ser, como siempre veremos, fundamentales a la hora de entender el porqué del conflicto que va a tener lugar en 1936. Bueno, el gobierno provisional va a tratar de ofrecer a la prensa alguna serie de soluciones populistas también, ¿no? Por ejemplo, el dinero destinado a la monarquía se va a orientar para el pago de subsidios de desempleo, se van a bajar el sueldo. De las 45.000 pesetas de sueldo que tenían los ministros en la época de Berenguer, van a bajar a las 30.000 pesetas otra vez, que era el salario anterior de los ministros de la Restauración. Bueno, son medidas que no dejan de ser, evidentemente, guiños a esa masa poblacional que había apoyado fielmente a la República, ¿no? Se van a ir dando una serie de sucesos. El primero ha sido el día 17 en Cataluña, con esa convención a la que llegan, hemos dicho antes Nicolau d'Olbert, hablamos también de Fernando de los Ríos, y nos faltaba, por supuesto, Marcelino Domingo, que había sido uno de los fundadores del Partido Republicano Catalán, junto con Lluís Companys. Luego, Marcelino Domingo es una persona muy importante, que ahora mismo era ministro de Instrucción Pública en la República, ministro de Justicia, Gracia y Justicia, fíjense qué nombre más bonito, de Fernando de los Ríos, y ministro de Instrucción Pública, también un nombre muy bonito, que sería el equivalente hoy día al ministro de Educación y Ciencia de Marcelino Domingo. Por último, el ministro de Economía, Nicolau d'Olbert. Bueno, dicho todo esto, varios países van a ir reconociendo al gobierno de la República, Argentina, los Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, ya países con mucho peso específico. Se va a publicar un decreto para derogar la ley de jurisdicciones, la famosa ley de jurisdicciones de 1906, aquella en la que se otorgaba a los tribunales de guerra y de marina la capacidad de juzgar las críticas contra el ejército y parte de las críticas contra la patria, aquellas que tuvieran que ver con el estamento armado, y esto va a quedar derogado. Esto, como decimos, marca el inicio del 1906, quizá marca el inicio del militarismo en España. Todo esto se iba a dar detrás de los sucesos del Cucut, de aquel ataque de 300 oficiales en Barcelona a los talleres donde se imprimía la revista El Cucut y también aquellos donde se imprimía el diario La Veu de Cataluña, que era afín a la Lliga Regionalista de Cataluña. Bien, como decimos, se deroga la ley de jurisdicciones.
A los pocos días, estamos hablando del día 22, 23, los constituyentes y el Partido Reformista se van a declarar fieles partidarios de la República, se van a quitar el sombrero de monárquicos y se van a poner el sombrero de republicanos, y anuncian que harán actos pomposos para afianzarse o hacer muestras de publicidad de esta afiliación al nuevo régimen que tiene en España, ¿no? ¿Qué decretos se van a dar en estos primeros días? Uno de los más importantes: el gobierno se va a complacer del comportamiento de los militares y dispone que los que deseen seguir en el ejército deberán prestar en el plazo de 4 días una promesa de fidelidad ajustada a la siguiente fórmula. Y leo textualmente: prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas. No defender a España, defender a la República. Luego, todo aquel que quiera permanecer en el ejército, y esto es un guiño directo a los oficiales que podían tener tendencias monárquicas, tiene que hacer el juramento de lealtad a la República, con lo que supone un juramento para un militar. Se va a promulgar otro decreto para revisar todos los ascensos entre 1923 y 1931, o sea, desde la dictadura del general Primo de Rivera, desde el inicio de la dictadura del general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, como ustedes saben porque hemos repetido esta fecha 50.000 veces, y el 14 de abril de 1931. Estos ascensos, siempre que no hayan sido por rigurosa antigüedad o por oposición. Lo cual quiere decir que muchos de los ascensos por méritos de guerra, prácticamente todos los ascensos por méritos de guerra, se ordena que sean revisados. ¿Quién ha ascendido por méritos de guerra? El general Franco, que era teniente coronel en 1923. El general Godet, que era teniente coronel en 1923. El general Mola, que era teniente coronel en 1923. Y así sucesivamente. Luego, un gran número de generales, sobre todo africanistas, que han ascendido pues muy jóvenes, van a ver sus ascensos puestos en entredicho por parte del gobierno provisional y por parte de este decreto que, por supuesto, ha escrito y dirigido el ministro de la Guerra, que era Manuel Azaña. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, se va a rodear de un gabinete, que lo iremos viendo en días posteriores y dedicaremos tiempo extenso a ello, que se llamará el Gabinete Negro, que eran fundamentalmente capitanes y comandantes, creo que no había ningún teniente coronel, capitanes y comandantes, que van a intentar reformar el ejército y lo van a intentar hacer eliminando toda la problemática, sobre todo de macrocefalia, que tenía todavía el ejército español. Pero esto lo haremos a posteriori. Hoy nos vamos a centrar en estos primeros decretos, sobre todo del Ministerio de la Guerra, que son muy importantes, porque ya verán ustedes cómo afecta directamente a personal que luego se va a ver implicado en el golpe de Estado de 1936. Los militares que lo soliciten, es la primera intentona de reducir el número de oficialidad, pueden solicitar el retiro sin pérdida de sueldo. Este punto luego no será ciertamente así, o al menos para una segunda fase. También lo veremos a posteriori. Todas estas reformas, sobre todo las del Ministerio de la Guerra, que afectan directamente a la oficialidad, yo creo que van a ser determinantes para que dentro de una parte del ejército, que en un principio simplemente se ha mantenido expectante, que ha sido fundamental para que la República se pueda proclamar. Ya saben ustedes en Barcelona la actitud del general López Ochoa, que da un pequeño golpe de Estado, y digo pequeño y muy entre comillas, contra el capitán general de la región catalana, que era el general Despullols. Él mismo se autoproclama capitán general de Cataluña. Hemos visto la importancia de la región militar en Valencia, de cómo salen las tropas a la calle, que ya mencionamos en el capítulo anterior. Hemos visto también, sobre todo, cómo el general Sanjurjo, que sí que es clave porque es el director general de la Guardia Civil, se pone a las órdenes del gobierno provisional de la República y prácticamente abandona a la monarquía a su suerte, y yo creo que quizá es determinante esa actitud para que sea Alfonso XIII el que ya decida marcharse de España, el que la Guardia Civil no vaya a respaldar al poder establecido. Bien,
Todo esto que en un principio, y sobre todo lo pueden ustedes ver en la correspondencia militar, en el diario de la correspondencia militar, si van ustedes a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España, podrán ver cómo en los primeros días el diario casi es afín a la República. Sobre todo dice que ver el nuevo régimen pues como algo eventual, o sea, como algo circunstancial, y que el ejército se tiene que mantener disciplinado y fiel a su juramento, que es el de defender a España con las armas si fuera necesario. Este proceso va a ir cambiando a medida que los decretos del ministro de la Guerra, de Manuel Azaña, se van a ir promulgando, ya que va a haber una afectación directa sobre la carrera de algunos de los militares más brillantes hasta ese momento en el ejército español. Bien, otro decreto va a aprobar la enseñanza bilingüe en Cataluña, concediendo autorizaciones a la Universidad de Barcelona para la enseñanza del catalán. Se va a dar el título de ciudades ejemplares a Éibar, la primera ciudad donde se proclama la República el 14 de abril, y a Jaca, porque de allí salieron, como ustedes saben, los capitanes Fermín Galán y García Hernández para intentar, en ese primer proceso revolucionario, en aquel levantamiento, pues proclamar la República en el mes de diciembre de 1930. Se van a disolver las órdenes militares. Esto era, bueno, una reminiscencia del pasado, en una mezcolanza militar y nobiliaria, donde el rey nombraba caballeros de las reales órdenes a personal que había destacado por alguna razón. Son las órdenes de Calatrava, la de Santiago, la de Montesa y la orden de Alcántara. Estas reales órdenes, bueno, pues van a quedar anuladas por parte de la República. Fíjense, todo esto es el día 22, 23, 24 de abril. Apenas la República tiene una semana y ya se ataca directamente a todos estos estamentos que se sospecha venían de la monarquía. El único periódico que hace frente directamente y desde el primer momento a todo esto que está pasando es el diario ABC. El diario ABC era dirigido por Luca de Tena, evidentemente por un aristócrata. Enseguida se va a denunciar el atropello que se hace en algunos ayuntamientos que se supone habían ganado los monárquicos, sobre todo en las zonas rurales. Y el ABC va a iniciar una campaña de descrédito contra el gobierno de la República y evidentemente va a sufrir cierta represión, y lo iremos viendo luego un poquito más adelante, por parte de ese gobierno. Bien, antes de que acabe el mes de abril se va a procesar a 3 generales. Al general Emilio Mola. General Emilio Mola, hemos hablado de él muchas veces, es uno de los africanistas puros. Desde 1909 ya le vamos a ver en África desde teniente, ¿no? Va a participar muy activamente en prácticamente todas las operaciones. En 1921 estará, tras el desastre anual, en aquellas operaciones para recuperar parte del territorio perdido durante el desastre, siendo ya teniente coronel, de regulares además. Fíjense, era teniente coronel cuando Franco era comandante en la Legión. Luego hay una diferencia, Mola era teniente coronel en ese momento, Franco era solamente comandante, y en 1931 Franco es general de división y Emilio Mola es general de brigada. Bien, pues Emilio Mola, que era director general de seguridad, acuérdense aquella carta famosa que le mandó al capitán Fermín Galán diciéndole que sabía de sus intenciones y que por la afinidad que tenían personal de haber estado combatiendo juntos en África, bueno, pues le aconsejaba que no fuera más allá, ¿no? Mola era director general de seguridad también en los hechos de marzo, en los sucesos de San Carlos, de la Universidad, de la Facultad de Medicina, acuérdense también en el vídeo del juicio contra el gobierno provisional de la República del mes de marzo. Estamos hablando de que todo esto había pasado un mes antes. El director general de seguridad desplegó allí a la Guardia Civil hizo fuego, hubo unos enfrentamientos y hubo bastantes heridos entre los estudiantes. Este proceso va a ser una de las excusas, o va a ser una de las razones, mejor dicho, para procesar a Emilio Mola, el director general de seguridad. El siguiente general que se va a procesar es el general Dámaso Berenguer, evidentemente por sus responsabilidades, sobre todo en los fusilamientos de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que como hemos dicho sucesivas veces están completamente mitificados por la población
con afinidad republicana, son los héroes y los mártires de estos primeros movimientos republicanos, aunque luego poco a poco van a ir quedando en el olvido, evidentemente. Dámaso Berenguer va a elegir como defensor a otro general, al general Francisco Franco. Fíjense que 3 personajes acabamos de ver ahora mismo en un solo día, ¿no? El general Mola, procesado por haber sido director general de seguridad, procesado por el fiscal general de la República. Por otro lado, el general Berenguer, procesado también, aquel que había tenido responsabilidades en Anual, porque era el alto comisario en el protectorado, y después, bueno, pues fue responsable de acertar o no con respecto a la posibilidad de haber rescatado a los héroes de Monterruit, a pesar de haber tenido más de 25.000 hombres en Melilla durante los días que duraba el asedio a la posición de Monterruit, donde el general Navarro se batía con sus hombres, o con lo que quedaba de la Comandancia General de Melilla, contra los rifeños. Y por último, está procesado también el general Fernández Heredia. Fernández Heredia era el capitán general de la región militar de Aragón cuando Fermín Galán y García Hernández, el 13 de diciembre, se sublevan, y es por tanto el que firma las sentencias de muerte de ambos capitanes. Estos 3 militares, muy importantes los 3, uno ha sido el último dictador, o el penúltimo dictador antes del almirante Aznar, durante la monarquía, otro era el director general de seguridad y otro el capitán general de una región militar. Luego estamos hablando de 3 altas figuras dentro del ejército. Los 3 son procesados y Berenguer además elige como defensor al general Francisco Franco. Francisco Franco, que en ese momento era director general de la Academia General Militar. La Academia General Militar, si ustedes recuerdan, había tenido una primera época entre 1882 y 1992, de ella habían salido Berenguer, Silvestre, Primo de Rivera, Cavalcanti, un sinfín de generales de muchísimo prestigio, que habían sido alumnos, el propio Sanjurjo es de las últimas promociones de la Academia General Militar, que habían sido alumnos y habían corrido por los pasillos del Alcázar de Toledo en ese formato de la Academia General Militar. Después de 1892 se volvió otra vez a las academias específicas, luego los oficiales de ingenieros, artillería no se veían con los de infantería o caballería, los de infantería y caballería pasaban solamente 3 años en la academia, mientras que los de artillería e ingenieros, que eran las armas ya facultativas, porque son armas a partir de 1927, hasta 1927 se llamaba cuerpos facultativos, a partir de 1927 son armas. Pues las armas de ingenieros y de artillería, que estaban 5 años, unos en la Academia de Guadalajara, los ingenieros, y otros en la Academia de Segovia, los artilleros. Bien, pues en 1928 Primo de Rivera, alumno de la Academia General Militar, decide crear otra vez, para unirse esas armas y cuerpos pues en fiel consonancia, en 1928 la Academia General Militar, y en esta ocasión va a ser en Zaragoza. Allí es donde está hoy físicamente la Academia General Militar, y allí en ese mismo edificio, en esos mismos edificios, pues es donde sobrevivió la Academia en su segunda época, entre 1928 y 1931, con su director, que era el general Francisco Franco. Uno de los decretos va a ser anular el acceso en ese año a el 4º curso de la Academia General Militar, o sea, a los que iban a ingresar por la 4ª promoción de esta segunda época. Luego está abocada a la desaparición la Academia General Militar, algo que va a dar directamente la línea de flotación del general Franco, el más carismático de los africanistas, y una academia que estaba regida básicamente por los africanistas. Fíjense en pocos días cómo la República, podemos decir casi que se ha hecho enemigos de los oficiales o de los generales con más prestigio del ejército en ese momento, al menos del ejército desde el punto de vista de las operaciones en África, porque allí es donde habían desarrollado sus carreras. Luego empieza a echarse a los africanistas encima. Alcalá Zamora, día 25 de abril, se va a presentar en Barcelona. Francesc Macià lo habrá preparado todo de forma minuciosa. Barcelona está llena de gente, tardan 1 hora en pasar
con el coche donde van a ver ustedes en las fotografías que están los tres personajes más importantes en ese momento. En el mismo coche está Niceto Alcalá Zamora, que era además familia política del general Queipo de Llano, el capitán general ya de la primera región militar, de la región militar de Centro, de la región militar de Madrid. Va a estar también, por supuesto, Francesc Macià, presidente de la Generalitat, y el tercero en el vehículo es Eduardo López Ochoa, al que veremos en muchas fotografías, porque era el capitán general de Cataluña. Luego fíjense cómo la importancia del capitán general, es que ya sé que hablo mucho del ejército en este sentido, pero para que ustedes se den cuenta, hoy día, permítanme que lo diga así, prácticamente nadie conoce los nombres de los generales del ejército español, ni sabe de sus destinos, y apenas ve alguna noticia en prensa, sobre todo local, de cuáles son los avatares de estos líderes de las unidades de hoy día, ¿no? Sin embargo, en 1931, el capitán general de Cataluña casi estaba al mismo nivel de importancia que cualquier ministro. Y esto es muy, muy importante porque, evidentemente, la República, uno de los objetivos que va a tener es que el ejército pase a tener una influencia única y exclusivamente profesional y que deje de tener esa influencia política que había tenido, sobre todo desde 1906. Porque si no entendemos esto, es muy difícil comprender qué es lo que va a pasar a posteriori. Entonces, ese militarismo, que no era una cosa exclusiva de España, porque fíjense la importancia que tenía Pétain en Francia, por ejemplo, o la importancia que tenían en Alemania ya, evidentemente en 1931, pues los mariscales que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que los ejércitos, en la época del militarismo en Europa, que sobre todo ha venido desde el siglo XIX, pues tenían una importancia vital, que hoy evidentemente no tienen, porque los procesos democráticos son distintos, ¿no? Es importante que nos agarremos a este detalle, y uno de los mejores testimonios son las propias fotografías de López Ochoa subido en el vehículo del presidente de la República y del presidente de la Generalitat. Van a hacer algunas declaraciones, siempre en armonía, bueno, porque ya estaba todo esto pactado, evidentemente. Macià y Alcalá Zamora, bueno, pues van a dar parabienes los unos con los otros. Bueno, y a la hora de los discursos, pues hay que hacer lectura de ellos, ¿no? No de todo en general, pero sí lo más importante. Alcalá Zamora, por ejemplo, da palabras de agradecimiento al pueblo catalán, habla de que la suma grandiosa de los hechos de los días 12 y 14, el 12 porque son las elecciones, el 14 porque es cuando se proclama la República, dice también que el abrazo del señor Macià no había sido el de dos amigos, sino que es el abrazo de España y Cataluña, o de Cataluña con el resto de España, para ser más exactos, ¿no? Esto es lo que dice Niceto Alcalá Zamora. Termina diciendo: viva la República Española, vivan las libertades de Cataluña y de España. Evidentemente, Macià hace un discurso parecido, pero en el tema de los vivas, Macià hace un discurso parecido, pero ya habla de la concesión de las aspiraciones de Cataluña, que ya son un hecho, según él, y que ha llegado la hora de redactar el estatuto para llevarlo a las Cortes y que éstas concedan cuanto más mejor, pues esa será la forma de entenderse. Macià quiere un todo, evidentemente, quiere que el estatuto se empiece a redactar ya. Lo que se ha pactado es que el estatuto lo redacten los ayuntamientos, que ese estatuto luego quede refrendado por la población de Cataluña, por los habitantes de Cataluña en ese momento, y después vaya a las Cortes Constituyentes para que sea aprobado en estas Cortes conforme a la Constitución, que evidentemente todavía no existe, porque para poder hacer una Constitución hay que hacer Cortes Constituyentes primero, hay que votar para que salgan los diputados de estas Cortes que van a crear la Constitución, las Cortes Constituyentes de 1931. Bien, como vemos, mucha prisa por parte de Macià por el estatuto. Macià ya hemos visto que era un viejo político, llevaba en política desde el año 1907, precisamente al albor de la ley de jurisdicciones se había presentado como diputado independiente y ganando la plaza de diputado por dos circunscripciones, por Barcelona y por la de Borges Blanques, que era el pueblo de sus padres, ¿no? Bien, pues Macià era un astuto político, muy veterano,
había vivido todo el proceso de la Mancomunidad de Cataluña, que hasta 1914 pues, no había sido una realidad, después el proceso autonomista, hasta 1919, y siempre todo quedaba en agua de borrajas. Entonces se va a obsesionar porque mientras él sea presidente de la Generalitat se apruebe este estatuto, que luego posteriormente se conocerá como el Estatuto de Núria. Bien, el proceso del estatuto les suena a ustedes, ¿verdad? Muy parecido al proceso del estatuto de 2006. Primero se legisla en Cataluña, se refrenda en Cataluña y posteriormente las Cortes Constituyentes, bueno, pues decidirán qué partes del estatuto no coinciden con la Constitución. Hay un partido de fútbol donde juega la selección española en Barcelona, el estadio está lleno, allí vemos a Alcalá Zamora y a Macià que bajan incluso al césped a saludar a los jugadores. A pesar de las aspiraciones casi independentistas de Francesc Macià, aquí se muestra cómodo y habla en su discurso, termina diciendo viva España, habla de viva la República Catalana, viva España y viva la República Española. Luego vemos un Macià cómodo dentro de este gobierno republicano. Bien, de ahí vamos a irnos al día 28, donde el gobierno de la Generalitat pues nombra consejeros. Y aquí vamos a tener los primeros rifirrafes desde un punto de vista de declaraciones, desde Madrid, desde Barcelona, que es algo muy recurrente en la historia de España, ¿no? Sobre todo en la historia reciente de España, desde la época de Enric Prat de la Riba, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿A quién van a nombrar? Que a ustedes les suene, pues el consejero de Gobernación va a ser Juan Casanova, el de Instrucción, o sea, lo que sería enseñanza, será el señor Ventura Gasols, que había sido fiel escudero de Macià durante todo su exilio, un antiguo seminarista. El de Sanidad será Carrasco Formiguera, de Acció Catalana, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que había sido el representante de Acció Catalana en el Pacto de San Sebastián, aunque en la fotografía del pacto, que no están ahí exactamente quienes asistieron, está también Nicolau d'Aubert, también líder de Acció Catalana, por supuesto, y el de Hacienda será el señor Giralt. El día 1 de mayo se va a declarar como fiesta oficial en Cataluña y también como fiesta oficial en la República, en un guiño claro a la clase obrera para que se afilien a esta idea republicana. No va a ser así, sobre todo en Barcelona, porque, bueno, pues tanto la CNT como otros sindicatos, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica y la Confederación Nacional de Trabajadores van a estar en contra de primeras de la República, y el día 1 de mayo van a hacer pues su manifestación aparte, y además habrá una serie de disturbios importantes con muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora Macià ya dice que los sentimientos de Cataluña hacia España son cordiales, porque ya son compañeros o son hermanos y ya no son verdugos. Este cambio de discurso tan radical en apenas unos días, bueno, pues es importante para ver que había voluntad de al menos convivir en esta primera fase del gobierno republicano. Y eso que Macià es muy radical desde el punto de vista independentista durante la época, sobre todo de la dictadura de Primo de Rivera, extremadamente radical. Nada que ver con aquellos que venían del Partido Republicano Catalán, que además eran la masa de políticos de Esquerra Republicana de Cataluña. Como vemos, la parte de Estat Català es la parte más radicalizada desde un punto de vista independentista. Bien, el ministro de la Gobernación, Maura, bueno, pues va a hacer una serie de declaraciones porque pues no le satisface mucho todos estos nombramientos y muy pomposos de algo que todavía no existía realmente, que era la Generalitat de Cataluña, o de algo cuyas competencias pues no estaban todavía marcadas, ¿no? ¿Cómo se nombra ya consejeros si aún no hay una relación de las competencias que ha delegado el gobierno central en la Generalitat de Cataluña? Por tanto, bueno, pues Miguel Maura hace unas declaraciones criticando todo este proceso, y Macià pues va a contestar a Miguel Maura hablando del Pacto de San Sebastián, posteriormente de lo del Estatuto, en fin, empieza a haber rifirrafes para que se vea que cada uno intenta mantener su postura lo más rígida posible. Niceto Alcalá Zamora, ferviente católico, de hecho cuando visita Barcelona va a pedir oír misa en la iglesia de San Jorge, en la iglesia de San Jordi,
porque era de misa diaria. Esto también es importante. Tanto Miguel Maura como Alcalá Zamora son fervientes católicos, y la Iglesia va a sufrir una serie de ataques en el mes de mayo, que veremos en el próximo capítulo, y que son muy importantes porque prácticamente van a desalinear a la Iglesia de forma contundente con el gobierno de la República. Bien, nos vamos al 1 de mayo. El 1 de mayo se celebran varias manifestaciones. Por un lado, las oficiales, que lidera el Partido Socialista Obrero Español, que forma parte del gobierno provisional de la República. Por otro lado, las ilegales ya. Se ilegaliza el movimiento del Partido Comunista, algunas de las manifestaciones del Partido Comunista, y como hemos dicho, en Barcelona pues hay una serie de disturbios, y hay una serie hay muertos incluso con cargas policiales de la Guardia Civil, incluso llega a tener que salir el ejército. Hay una marcha de esos unos 25.000 sindicalistas hacia el Palacio de la Generalitat para intentar tomar el palacio. Allí los guardias se defienden, matan a un guardia, aparece la Guardia Civil, el público silba a la Guardia Civil. Es una de las cosas que va a empezar a pedirse cada vez con mayor fuerza, es la desaparición de la Guardia Civil. Tengan en cuenta que la Guardia Civil, estamos hablando de una época en Barcelona donde mucha gente tenía pistolas, o sea, mucha gente estaba armada, y de hecho en muchas de las huelgas, en muchas de las manifestaciones vemos que hay muertos de uno y de otro lado, o sea que también mueren guardias civiles o mueren militares cuando estos también se incluyen en las competencias de orden público, en el mantenimiento de orden público. Luego la Guardia Civil tiraba de Mauser cuando tenía que tirar, se avisaba de que se disolviera la manifestación, si no se hacía caso se daban tiros al aire y se podía llegar a disparar contra los manifestantes en caso de que estos hicieran fuego contra los guardias civiles, lo cual era bastante habitual. Bueno, pues evidentemente hay disparos, hay varios muertos. Por la tarde se presenta ya, cuando prácticamente todo ha pasado, Francesc Macià en el Palacio de la Generalitat, y sus declaraciones van a ser de que si la Generalitat tuviera competencias en materia de orden público, esto no hubiera pasado. Pero como las competencias las tiene el Estado central, pues esto ha tenido lugar. Es algo, como vemos, de echarse un poco los perros contra el tema de las competencias, que era muy recurrente en estas primeras fases de la República, cuando la Generalitat está tratando de asumir competencias. Luego la realidad será, y lo veremos en capítulos posteriores, que no querrán asumir las competencias de orden público de forma muy rápida, sino que será una de las que irán demorando, sobre todo cuando la CNT cada vez empieza a ser más hostil a este gobierno, ¿no? Bien, pues vamos a terminar el vídeo el 1 de mayo de 1931 en Madrid, donde Indalecio Prieto, en un homenaje de esta manifestación a Pablo Iglesias, le vamos a ver aparecer un momento hablando precisamente de Pablo Iglesias, y después veremos la entrega de la Casa de Campo al Ayuntamiento de Madrid, al alcalde Pedro Rico. Acuérdense, aquel que habíamos hablado en el capítulo anterior, pues señor de bastante peso, ¿no? Bueno, pues lo van a ver ustedes en acción, agradeciendo al ministro de Hacienda, precisamente a Indalecio Prieto, la entrega de la Casa de Campo al Ayuntamiento de Madrid. Después la prensa dirá que ese día pues hubo borracheras de mucha importancia, cortes de digestión, dice la prensa, que aquello fue un poco un desastre, ¿no? Porque todo el pueblo se abalanzó a pasar el día a la Casa de Campo y se abusó del alcohol, ¿no? Pero veremos precisamente a Pedro Rico diciendo que no era para eso la Casa de Campo, ¿no? Que no era para hacer merendola ni orgías, en este lenguaje pomposo y sin papeles que hemos visto en los capítulos anteriores cuando vemos los discursos, sobre todo, de los políticos. Aquí Pedro Rico es un poco más llano, pero yo creo que también es un documento muy interesante. Le dejo con los dos documentos y ahí finalizamos el vídeo de hoy, y nos vemos muy prontito, porque esperamos que el siguiente capítulo, que son los hechos de mayo, el ataque a la Iglesia directamente, la quema de conventos y de edificios religiosos, bueno, pues estamos a punto ya de prepararlo para que en muy pocos días pues puedan ustedes visionarlo también. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios. Por favor, denle al me gusta, porque es una de las formas que tiene YouTube los algoritmos de YouTube de que el vídeo aparezca más veces, y por lo tanto gente que no está en el canal
lo puedan visionar. Los que no están suscritos al canal, que se suscriban, que formen parte de esta comunidad, que bueno, pues que participan, que escriben, que aportan. Muchos de ustedes aportan cosas muy interesantes en los comentarios y eso siempre es muy enriquecedor y nos hace a todos partícipes, ¿no? No es solamente un señor de perilla aquí hablando, sino que muchos de ustedes pues aportan cosas y datos muy interesantes. Datos también que por otra parte no podemos darlos todos en los capítulos, porque imagínense, si no esto sería eterno y al final haríamos un hacia la guerra civil de 850 capítulos, cada uno de ellos de 4 horas. Hay que sintetizar en lo más posible, pero sí que estén ahí en los comentarios es, yo creo que magnífico para que el que tenga más interés pueda leer. Esto también no deja de ser unos pequeños inputs para que ustedes luego, el que quiera profundizar, pues pueda hacerlo. Y aquí les voy a dejar ya. Les dejo con los dos vídeos, el del 1 de mayo de 1931 en Madrid, con Indalecio Prieto, el líder del Partido Socialista, ministro de Hacienda, uno de los líderes del Partido Socialista, ministro de Hacienda del Gobierno Provisional de la República, y luego posteriormente otra vez con Indalecio Prieto entregando al Ayuntamiento de Madrid la casa de campo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. El voto del gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. ¡Viva la República! ¡Viva nuestro gobierno! Con lo de Madrid, he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir los apoyos para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Si la